si grabamos o no, sí vamos a grabar. Libardo se va a encargar de grabar, entonces, y gracias al Nitro va a estar a mejor calidad. A ver, vamos a ver. Sí, listo. Bueno, entonces, análisis de complejidad algorítmica y notación Bicop. Básicamente la pregunta natural, lo primero que tenemos que ver es básicamente, ¿qué es? ¿Se escucha muy bajo? Sí, no sé si pueden Yo escucho intentar... Melo. Ok, ese es David. Yo también lo escucho Melo. Chicos, o sea, le pueden dar clic derecho ahí donde aparece él Sí, y le suben el volumen al usuario. eso es. Con un 150 creo que basta. Intente con eso, por favor. Listo, listo. Está bien. Ahora, con un 150 creo que bastaría. Ok, listo. Entonces, continúo. ¿Se escucha mejor? Sí. 124 tengo yo ahora. Listo. A ver. Bueno, te sigo. Ok, listo. Entonces, primero, ¿qué es análisis de complejidad, cierto? Es una forma que nosotros tenemos, ¿cierto? Es la herramienta con la cual disponemos para poder saber el comportamiento de un algoritmo, ¿cierto? Sin necesidad de siquiera implementarlo o de ejecutarlo. Porque claro, podemos saber qué tanto, cómo funciona según crece. O sea, a lo largo de todo esto, quiero que vean un algoritmo como una función, ¿cierto? Una función ustedes saben que tiene una entrada, ¿cierto? Hace unos procesos, unas instrucciones, unos pasos y nos da una salida, ¿cierto? Ok. Sí, sí me escucha, ¿cierto? O alguien más no me está escuchando. Sí, está hablando. Ok, listo. Entonces, tiene una entrada, ¿cierto? Hace unos procesos y da unas salidas. Ese tiempo haciendo esos pasos, esos procesos, puede variar. Porque yo, por ejemplo, ustedes ya han programado algo seguramente en fundamentos o en algunos momentos, ¿cierto? ¿Y cómo programas el algoritmo? Lo programaban, lo pensaban, lo programaban, ponían una entrada, ejecutaban. Después, bueno, se demoraba relativamente nada. Se demoraba, boom, casi instantáneo. Pero luego, por ejemplo, si aumentamos la entrada, capaz el algoritmo no se mueve lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a poner otra entrada, lo ejecutan, a ver qué les da. Se les demoró un tris más. La pregunta es, si yo pongo una entrada más grande, ¿qué va a pasar? ¿Se va a demorar lo mismo? ¿Se va a demorar más? ¿Mucho más? ¿Cierto? Es como que la pregunta que queremos responder. Y al final del día lo que buscamos es saber si nuestra función, nuestro algoritmo, es lo suficientemente ligero o rápido para el contexto del problema, o para lo que queremos, para lo que buscamos, ¿cierto? Y para esto es lo que sirve la complejidad algorítmica, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un buen ejemplo sería mirar una silla, ¿cierto? Una silla, si yo te digo, esta silla aguanta más de 50 kilogramos. Esa información, ¿de qué me sirve? O sea, aguanta más de 50 kilogramos, ok, pero ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuál es ese punto en donde ya esa silla no va a aguantar? ¿Cierto? Eso es básicamente lo que buscamos con esto, o sea, por eso es importante. Es ver si nuestro algoritmo funciona sin necesidad siquiera de implementarlo. También pasa esto, que muchas veces ustedes tienen una idea o quieren hacer algo y ni siquiera se detienen a pensar un rato, a analizarlo, simplemente se tiran enseguida a programarlo. ¿Qué pasa? Que el algoritmo es muy lento, ah, gasta demasiado memoria, no funciona, se estresan, pierden tiempo, de todo. Y en un contexto de competencia esto es muy importante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí para los nuevos, con contexto, son tres personas, ¿cierto?, compartiendo un computador en las competencias. Y uno no puede quitarle el computador a su compañero solamente para implementar algo que posiblemente no funcione porque no hiciste el adecuado análisis, ¿cierto? Eso es como que lo que buscamos. Es como buscar tu algoritmo, función, silla, ¿cierto? Como el ejemplo de ahorita, ¿qué tanto aguanta? ¿Cuál es ese punto? ¿O cómo se comporta si yo aumento el peso? ¿Se va a romper? ¿Se va a demorar mucho? ¿Va a aguantar? ¿Funciona con cualquier cosa? Eso es lo que queremos ver, ¿cierto? Y bueno, luego esta pequeña introducción a qué es, ¿cierto? Vamos a cómo hacerlo, ¿cierto? Porque lo que nos interesa es esto. Por ahora, ¿alguna duda? Si hablo muy rápido, voy bien. Prenda el micrófono, por el chat, son penosos. Ok, listo. Silencio.
calla, otorga. Todo bien. Entonces listo. Entonces lo que buscamos, ¿cierto? Es contar operaciones. Aquí, por ejemplo, bueno, sí, perdón. Vamos a arrancar con calcular tiempo, ¿cierto? Sí, se va a grabar. Bueno, vamos a arrancar con la complejidad en el tiempo. Más adelante está la memoria, es muy rápida, ¿cierto? Pero primero tiempo. Aquí lo que buscamos más que todo es calcular o mirar cuántas operaciones estamos haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, sí, esto es Python, ¿cierto? Lo pueden distinguir a leguas. Creo que mucha gente ha tocado Python en un momento, se ha pasado por fundamentos, se lo están viendo. ¿Qué pasa? Que yo lo simplifico. Porque, por ejemplo, aquí cuántas operaciones hacemos. Aquí hacemos, recibir la entrada es una operación. Convertirlo entero es otra operación. Y asignarlo al número es otra operación. Entonces estamos haciendo 3 operaciones. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, estaríamos haciendo una. Porque asignar el 0 a la suma es una operación. Aquí lo que les decía es que lo estoy simplificando. Porque ustedes me pueden decir, es que Python por detrás, el range, está haciendo una operación que es esta, tal. Yo lo simplifico. Aquí simplemente vamos a decir que este for in range de 1 hasta n va a ser en operaciones. ¿Por qué? Porque el i va a pasar desde el 1 hasta el n, dando saltos de 1, ¿cierto? Entonces decimos que va a ser en operaciones. Pero ahora, ¿qué va a pasar con lo que está anidado? Con lo que tenemos dentro del... Espérate un segundo. Aquí llegó algo. Listo. ¿Qué va a pasar con lo que tenemos anidado? Pues que todo esto también se va a estar repitiendo n veces. Entonces continuamos con nuestro análisis, así línea por línea. Por ejemplo, acá, ¿cuántas operaciones estamos haciendo? Sumar 1 con i es una operación y asignarlo a la suma, 2 operaciones, ¿cierto? Pero como está anidado, al final estaríamos haciendo 2 operaciones, ¿cuántas veces? N. Entonces sería 2 por n. Sí, bueno, entiendo. Aquí, por ejemplo, sería una operación. Entonces, ¿cuántas veces estaría repitiendo? N veces, ¿cierto? Y así vamos como que línea por línea, como que calculando la cantidad de operaciones. Aquí, por ejemplo, ya es un poco más raro porque como que tenemos 2 for anidados, pero la esencia es la misma, ¿cierto? Aquí tenemos un i que va a ir desde 1 hasta n, dando saltitos de 1, ¿cierto? Entonces la complejidad al final del día, bueno, la complejidad no, la cantidad de operaciones sería n. Y todo lo que tiene dentro ese for se estaría repitiendo n veces, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este for de aquí abajo, quiero que lo miren de esa forma. Quiero que nada más miren esta línea. Si nada más miramos esta línea y ignoramos el resto del código, la complejidad, ¿cuál es su complejidad? Lo que estoy diciendo complejidad. Las cantidades de operaciones, ¿cuál sería? Haríamos en operaciones. Entonces sería en operaciones. Pero, ¿qué pasa? En operaciones. Pero, ¿qué pasa? Que está anidado dentro de otro for. Entonces, estas en operaciones se van a hacer n veces. ¿Eso qué significa? Que al final del día estaríamos haciendo n por n operaciones. Aquí simplificándolo sería n al cuadrado. ¿Cierto? Ahí, n al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con lo que está dentro del for? Que también se va a estar repitiendo n al cuadrado veces. Listo. Por ejemplo, este print, ¿cuántas veces estaría repitiendo? Pues aquí, bueno, primero calculamos la cantidad de operaciones, o sea, lo vemos como que individualmente. Vemos que está haciendo 2 operaciones, ¿cierto? Sumar los números e imprimirlos. Entonces tenemos 2 operaciones, pero ¿cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo n al cuadrado veces, ¿cierto? Aquí quiero preguntarles, ¿sí me entendieron por qué es n al cuadrado veces? O sea, ¿por qué por cada 2 operaciones que hacemos acá la vamos a hacer n por n veces? ¿Sí? ¿No? Aquí ya está perdido. Hola, hola. Ok. Es decir, entonces, por ejemplo, luego de ya ir línea por línea, bueno, acabamos, ¿cierto? Pero falta más cosas. ¿Qué buscamos ahora? Buscamos como que sumar todas estas complejidades, ¿cierto? Vamos a sumar. Aquí tengo una ya hecha, la calculada, ¿cierto? En cada línea hacemos aquí 3 operaciones, una, n, 2 n operaciones, n al cuadrado, 2 n al cuadrado, aquí está.
¿Qué vamos a hacer con con estas operaciones? Las vamos a sumar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es saber la cantidad total de operaciones que estamos haciendo. Entonces, en este caso sería sumar todo esto. Y aplicamos pues una suma de monomios o polinomios sencillas. Términos solitos, por ejemplo, aquí 3, 1, está aquí, que sería 4. Aquí los que están acompañados de n, aquí hay 2, ¿cierto? 5, 5n. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos en el cuadrado lo sumamos, bueno, esto de toda la vida. Y listo, ya tenemos como que la cantidad total de operaciones que estaríamos haciendo, que sería 4 más 5n más 3 por n al cuadrado. ¿Por qué n? Porque como les dije al principio, miren los algoritmos como se expresan funciones. Funciones que reciben una entrada, que en este caso es n, y nos dan un resultado. Ah, ok, listo. Entonces, por ejemplo, En la, prim- sí, Hola. dime. En la primera Sí. línea serían 3 también, o sea, el int 1, input 2 y la asignación sería el 3. Ah, sí, eso es como que verlo de forma rigurosa, pero al final al cabo va a dar un poco igual si lo vemos como que 3, una o 2, ¿me entiendes? Pero bueno, es 3 por Sí, esas sí. 3 operaciones que está haciendo. Listo, gracias. Ah, eso depende del lenguaje y tales. Aquí es Python porque siento que es como que más famoso y el que todos manejamos mejor. Y listo, por ejemplo, hagamos esta misma análisis, pero ahora con este código. Aquí vamos un poco más rápido, aquí hacemos 3 operaciones, ¿cierto? Aquí hacemos una. Aquí cuánto estaríamos haciendo al final del día. Estaríamos haciendo n operaciones, ¿cierto? Por lo que ya les expliqué, de que el i va del 1 hasta el n, los saltos de 1. Después, ¿qué va a pasar con todo lo que está anidado? También se va a repetir n. Aquí todo muy parecido a lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Aquí sería 2 por n. Ah, bueno, sí, 2 por n, porque está anidado. Este print, hecho esto me pareció el primero. Aquí sería n. Aquí también es muy parecido. Por ejemplo, generar esta lista, ¿cierto? Se toma una operación. Aquí este for, de nuevo, esta es un poco distinto, pero es lo mismo, porque va desde n hasta 0, pero está desde 1, bueno, sí, desde n hasta 0, ¿cierto? Pero retrocediendo. No me acuerdo si toma el 0 o no, según yo no lo toma. De caso, estaremos realizando en operaciones. Y por lo tanto, todo lo que está anidado también se va a hacer n veces. Por ejemplo, esta aquí operación hace una operación que es insertar el elemento, pero se repite n veces. N. Aquí viene lo interesante. Que ya la respuesta puede llegar a ser obvia o no. Esta lista sort, ¿cierto? ¿Qué complejidad? ¿Cuántas operaciones estaría haciendo? Quiero que me digan. N, ok. N tal vez, ok. ¿Quién da más? 2, está bien. Julián, Julián comentando, ok. Ahí va de estructura, pues. ¿Será que se si Esteban? Ah, no, ya. Ahorita hablo. Depende de cuál. Ah, ok. Eso también es verdad. Aquí CTX dijo algo muy interesante. En log de n, ok, ok. Aquí yo miro la respuesta correcta, ¿cierto? Que es n log de n. Pero, en sí, la respuesta que yo creo que es la mejor es la STX. ¿Por qué? Porque depende, ¿cierto? Depende más que todo del lenguaje. Aquí, en el caso del SOR, muchos lenguajes tienen por convencionalismo usar sorts que tienen n log de n operaciones, ¿cierto? En promedio, no sé si decirlo así, ¿cierto? Pero con otras estructuras de datos es distinto, ¿cierto? Más adelante se van a dar cuenta, ahorita capaz en mi clase de Peña lo vean, seguramente lo vean. Pero lo que quiero que entiendan es que no siempre, cuando vean una sola línea, haciendo una sola operación, automáticamente es bueno, una operación. Porque ustedes tienen que conocer bien su lenguaje y saber qué está sucediendo atrás, ¿cierto? No tan atrás como para saber cómo funciona la estructura de datos, que es un measure, entonces es esto, yo así lo implemento, no. Es más que todo saber cuántas operaciones, más adelante cuando veamos notación Big O, saber cuál es su complejidad,
¿cierto? En el caso de el sort, digamos que está haciendo n log de n operaciones, ¿cierto? Pero lo que quiero que entiendan es que no siempre cuando vean una línea, ya, una operación, ¿cierto? Bueno, el punto APN promedio es, hace una operación, ¿cierto? Aquí está n porque se repite n veces. Pero el promedio es O de 1. Ya me está adelantando, pero es O de 1. Hace una operación. Pero eso depende, porque funciona con arreglos dinámicos que está expandiendo. Lo que quiero que más adelante también les voy a comentar un poco de eso, de que a veces no es tan fácil sacar complejidad en hacer análisis, ¿cierto? Pero bueno, me está adelantando. Y listo. Entonces, pues, siguiente paso. ¿Qué sigue? Sumar todo esto. Aquí ya lo tengo como coordenado, ¿cierto? Operaciones, tal. ¿Qué hacemos? Sumamos todo. ¿Qué vamos a hacer después? Una suma de todo esto. Lo juntamos, términos que con grado 0 se juntan, tal, y nos queda hasta el final. ¿Cierto? Entonces ya hicimos el análisis de tanto este código como este código. Ahora sí entramos a la notación Big O. O sea, con este análisis lo que queremos hacer es como que clasificarlo, simplificarlo un poco, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que cuando simplifican, por ejemplo, cuando simplifican un número decimal, ¿ustedes qué hacen? Lo pueden redondear hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Según como esté, pero uno puede hacerle piso o techo, buscando simplificar algo. Entonces, con notación Big O, lo que nosotros queremos hacer es mirar ese límite superior, ese redondeo hacia arriba. ¿Por qué? Porque queremos ver el peor de los casos, ver hasta dónde aguanta nuestra función, nuestro código. Volviendo al ejemplo de la silla, ¿a mí de qué me sirve que me digan, su silla aguanta más de 50 kilogramos? Pues, a ver, ¿puedo montar a alguien de 80? ¿Puedo montar a alguien de 100? Es mejor que me digan, no, esa silla aguanta hasta 80 kilogramos. De ahí para arriba ya no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Sí podríamos saber, pero ya no aseguramos que va a funcionar igual de bien. O que va a cumplir con las condiciones que nos piden. ¿Cierto? Entonces, básicamente es una notación Big O. A esta asintótica es que ustedes, bueno, ahí te explico bien esta asintótica, pero más o menos lo que él decía, que toma un límite superior. Y que siempre estamos pensando en el peor de los casos y que rondemos hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo buscamos el peor de los casos, cierto? Buscamos ese cuello de botella en nuestro análisis. Aquí, por ejemplo, tenemos los dos análisis que hicimos. Este de aquí arriba, ¿cierto? Y este aquí otro, que es el de acá. ¿Qué buscamos? Lo primero que queremos hacer es como que buscar ese cuello de botella. ¿A qué me refiero con el cuello de botella? Esa parte donde el código crece más rápido, la que está haciendo más pesado nuestro código. En este caso, aquí, se puede ver que es este 3 por n al cuadrado. ¿Por qué es este punto de acá? Porque según la cantidad de datos crece, ¿cierto? El que va a hacer que esto crezca más rápido es esto de acá, ¿cierto? Porque obviamente si yo pongo, por ejemplo, 10 y lo multiplico por 50, me va a dar más pequeñito que esto. Entonces después, por ejemplo, nos quedamos con este cuello de botella. En el caso del código aquí arriba, aquí, este código aquí, este puede ser un poco más difícil de ver, pero uno puede darse cuenta que en algún punto este va a ser más pesado, ¿cierto? Entonces nos quedamos con este cuello de botella. Entonces, ¿a cuello de botella a qué me refiero? El término con el mayor grado, o el que crece más rápido, o el más pesado, ¿cierto? El más grande, dejémoslo así. Entonces, pues nosotros, como buscamos simplificar y clasificar, ¿cierto? Nosotros vamos a deshacer de los coeficientes. Por ejemplo, aquí teníamos 3n al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el 3. Nos quedamos con el n al cuadrado. Y después ya tenemos nuestra notación Big O. El primer código que aplicamos el análisis, ¿cuál es su complejidad? ¿Cuál es su complejidad? Big O de n al cuadrado. Es cuadrático. Por ejemplo, el código de arriba, eliminamos el coeficiente. Bueno, aquí no hay. Entonces nos queda como n log de n. Entonces, luego de tener esto, ya me entienden mejor cuando les decía, no, es que el SOR es O de n log de n, ¿cierto? Es por eso. No es tan necesario conocer la estructura detrás, ¿cierto? Pero sí es necesario saber la complejidad que tiene detrás. Y aquí, simplificar la tenemos.
¿Por qué lo simplificamos? Porque es más cómodo de manejar. Es más fácil decir, ah, no, ese código es n log de n, a decir, no, su código es 5 más 6n más, no, fácil así. Y listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos, ¿cierto? La forma en la que crecen según la cantidad de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver el log de n, cómo crece. Está aquí, ya lo vimos. No, bien, era hasta acá. El n al cuadrado, cómo crece. Dense en cuenta cómo el n al cuadrado puede llegar a ser mejor, pero llega un punto en que es inviable respecto al O de n. Bueno, O de 1. ¿Qué pasa si nuestro análisis anterior, cierto? Aquí, en este análisis, en el total de operaciones. La cantidad total de operaciones da, por ejemplo, 5 más, no sé, 7. Esto da 12, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería el Big O? Pues, como no tiene nada que ver con la entrada, como el n no está en ningún lado, nosotros lo vamos a considerar constante. ¿Cómo representamos constante? Tenemos un segundo. Listo. ¿Cómo representamos lo constante en Big O? Pues con O de 1. O de 1 es el sueño, ¿cierto? Es el paraíso. Pero, ¿qué pasa? Un tiempo muy malo, por ejemplo, si aquí fuese 6, eso crece muy rápido. Ustedes lo pueden considerar algo muy malo, evitarlo a toda costa, pero depende del contexto del problema. Sí, uno debe buscar la mejor complejidad, ¿cierto? La que crezca menos rápido. Pero hay ciertos contextos en los que un n a la 6 es ideal. O por ejemplo, un n a la 6 en otro contexto es pésimo. Depende del contexto. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Un código malo para un problema puede resultar, aquí lo digo, puede resultar muy bueno para otro. Depende del el contexto y de cómo se comporta la función. Para eso hacemos esto, para saber si nuestro código, que incluso podemos llegar a considerar malo, hacemos el análisis y resulta que no está malo como creemos. Para el contexto de nuestro problema, de nuestra situación, es ideal. Entonces, listo. Por ahora, dudas, porque ahora la intención es que ustedes hagan todo este proceso de análisis, de limpieza, y lleguen a una complejidad Big O y me comenten cuáles. Por ejemplo, tenemos este código, por eso antes quiero que me digan sus dudas, si no entendieron algo. Vamos a dar un minuto para que empiecen a tirar ideas de, eso es O de N, no, eso es O de N log de N, no sé. Empiezan a decir, ¿alguna duda? No, ya se está escribiendo. ¿Alguien? ¿Ninguna duda? Bueno, ya me empezaron a... Ok, aquí, ya, bueno, me pueden empezar a decir. Miren bien el código, ¿cierto? O de en el cuadrado, depende, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me da más? Miren bien el código. Acá no. Listo. Mírenlo bien. Fíjense bien en los rangos de los for, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me da más? Tomo agua. Tomo agua. O de n más 1 al cuadrado. Ok. Recuerda que nosotros al momento de, si por ejemplo tenemos n más 1, nos quedamos con el más pesado. Entonces ese más 1 estaría desapareciendo. Y también ten en cuenta que si lo elevas al cuadrado, debe estar dentro del O. O sea, no puedes elevar un big O al cuadrado. Que listo, listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Voy escribiendo. También pueden hablar. Tenemos chat de voz. Ok, ok. No me di cuenta. Ok, sí. Bueno, entonces ahí ya me la dijeron, pero no cuenta porque lo dijo dudando. Y sí, aquí la complejidad es n por n. La complejidad a veces depende de dos valores, ¿cierto? Porque el más pesado, el cuello de botella, se puede estar descrito por dos valores. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué estaría pasando? O sea, lo lleva muy rápido, ¿cierto? Entonces voy a volar. Aquí sería 3, ¿cierto? 3 operaciones, 3, 1. Aquí es n. Ok, listo. No se puede decir que es n al cuadrado.
Es mejor meter como que ese detalle, porque a veces depende de otras cuantas, tú puedes dar como que más información. Con ese n más m lo representas mejor, porque hay veces que varían y tales. Más adelante muestra algunas complejidades comunes y se da cuenta que a veces depende de los valores, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos n, que sería aquí n, ¿cierto? Lo mismo ahorita. Aquí, ¿qué pasa? Aquí está lo raro, que aquí dependía era de m, de otro valor. Entonces, este valor, este m, se va a repetir n veces. Entonces sería n por m. ¿Por qué no podemos poner, aquí, como tú decías, n a la 2? Porque algunas veces tienen diferentes límites. Puede que el límite de n se encuentre más alto que el límite de m o viceversa. Entonces nos interesa saber bien eso porque puede influir en nuestra decisión. O en cómo estamos viendo el problema. Entonces, listo. Aquí sería n por m. Aquí lo mismo. Hacemos una, dos, tres operaciones. Entonces sería 3 n por m. Se da algo rápido porque creo que ya me captaron. Entonces aquí sería n por m. Se me olvidó ponerlo. Aquí sería 1. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo sumamos todo, ¿cierto? Como ya sabemos, sumamos 3 más 3 más 1 más 1, 8, ¿cierto? Después sumamos n, n queda solito. Después n por m más 3n por m, ¿cierto? A lengua se ve que el cuello de botella va a estar representado por esos dos números, ¿cierto? Al final del día van a estar sumados y nos va a dar, uy, esto porque está amarillo. Van a estar sumados y nos va a dar 4n por m. Lo cual, como dijimos, aplicamos como que esa limpieza, ¿cierto? Como esa, quitamos el coeficiente y nos queda O de n por m. Y listo, aquí tenemos ya primero el primer análisis hecho. Aquí, por ejemplo, nos pueden dar límites diferentes, como te decía, entonces por eso es bueno tenerlos así. Por ejemplo, siguiente. Ahora este código. Misma temática. Hagan el análisis, leas no gastarse menos de un minuto y me comentan cuál complejidad cree que tiene. O de n al cuadrado, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Veo mucha gente escribiendo. O en el cuadrado, ok, también. Pongo otra vez. O de n log de n, ok. Interesante. La, la fórmula. N log de, no, es el mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nada más? Fíjense bien en los rangos. Este va de 1 hasta n. Este de i hasta n. En la tabla donde está la multiplicación de dos variables. Listo, espérate. Mientras los demás piensan esto, vuelvo con este. ¿A qué te referías? ¿Me explicas? No entendí el anterior. En la tabla donde está la multiplicación de dos variables. Ok, espera. No es que la multiplicación de dos variables está en el hecho de que este rango, ¿cierto? Espera, yo borro esto para explicarlo de nuevo. Este rango de acá, este J, este for, si tú lo ves solito, sin obviando lo demás, está haciendo M operaciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, pero no está solito, él está dentro de un ciclo. ¿Eso qué significa? Que estas M operaciones se estarían repitiendo N veces. Ahí está la multiplicación. Entonces, al final harías M por N operaciones. Mike, si me expliqué o te enredé más. Sí, que listo. Ya saben, interrumpen como cuando sea necesario. Yo feliz de responder. Listo, entonces seguimos con la puja. Ok, uy, esa está real. Sería n cúbico. Bueno, entonces, aquí ya me he dicho la respuesta correcta como que varias veces, y sí, la respuesta es
Ay, o de n a la 4, no mentiras, a la 2, ¿cierto? Esta es la respuesta. ¿Por qué? Aquí bueno, esto ya es de rutina, ¿cierto? Aquí 3 está. Aquí hacemos en operaciones, también muy sencillo. Esto se usa repetir n veces. Lo raro aquí, lo extraño. Espérate, creo que es mejor mirar de otra forma. Aquí lo raro aquí es que esos dos for, este for de acá no es independiente, ¿cierto? No es, no es fijo, es dinámico. Entonces, dependiendo en cuál iteración se encuentre el i, él va a hacer cierta cantidad de operaciones. Y aquí es un poco lo que les decía, que a veces calcular o hacer análisis de complejidad se puede complicar mucho o puede ser muy fácil. Entonces, con la práctica van a sacar complejidad muy rápido. Pero, por ejemplo, hay veces que las complejidades toca aplicar otros conocimientos, otras técnicas para poder llegar a ellas. Porque, por ejemplo, bueno, bien, iba a preguntar que algo, pero mejor no. Por ejemplo, aquí, nosotros sabemos que en la primera iteración estaremos haciendo i vale 1, ¿cierto? Entonces, esta es como que, ¿por qué es O de n? ¿Cierto? Les estoy explicando eso. Entonces sería, primero va a ser 1, ¿cierto? Entonces va a ir de 1 hasta n. Listo, en operaciones. Después, estaríamos haciendo, esto va a valer 2. Entonces, ahora vamos a hacer, o sea, aquí sumamos, n menos 2 operaciones. Ay, uy. Listo. Después aquí, por ejemplo, hasta creo que está mejor usar un poco de texto. Listo. En operaciones. Aquí, por ejemplo, después estaremos haciendo n menos 2, ¿cierto? Porque ahora 1 vale 2, ¿cierto? Hacemos una menos. Después cuando avance una, va a ser una menos, entonces va a ser n menos 3. Espero que me estén siguiendo el hilo. Después, ¿qué pasa? Esto va a valer 1 más, 4, sí, 4. Entonces va a ser desde n menos 4 operaciones. Y ya están dando cuenta del patrón que sigue, ¿cierto? Él va a seguir así, ¿cierto? Hasta llegar a 1, ¿cierto? A una operación. Listo. Esto aquí... Uy, perdón por el sonido ese. Pasa porque me salgo de la cajita de texto. En el caso, esto de aquí, ¿a qué les recuerda? ¿A qué les suena? Entonces, ahí me lo dijeron. N por n más 1 sobre 2. Esta de aquí es como que eso que están pasando, esa fórmula, es la fórmula que tú puedes sumar los números del 1 hasta el n sin tener que hacer un for que vaya sumando esos números, ¿cierto? Esa sumita lo representa. Entonces, toda esta fórmula de acá, o sea, todo esto de acá, ahí lo pongo aquí. Esto de acá es igual a n por n más 1 sobre 2. Ahí, aquí. Llamémoslo acá. Y perdón por el sonido. Llamémoslo acá. Entonces lo que quiero que se den cuenta es cómo para sacar esta complejidad tuvimos que aplicar un truquito. ¿Un truquito para qué? Para saber cuántas operaciones está haciendo. Entonces tengo que aprenderme qué poco de técnica, de esto. No. Normalmente las complejidades son muy comunes y se repiten. Pero lo que quiero que entiendan es que hay que ser a veces un poco creativos para sacarlas. Entonces nosotros qué decimos. Este for se estaría haciendo... entonces aquí estaremos haciendo n por tal, por esto. Dejémoslo en k. Y seguiríamos con nuestro curso. Después, por ejemplo, este printf se estaría repitiendo la cantidad de veces que se repite este for, ¿cierto? ¿Y cuántas veces se repite? K. Entonces sería 1 por K, ¿cierto? Entonces sería esto mismo. Entonces, por ejemplo, nos quedaría algo así. Nos quedaría ahí. Aquí se hacen n operaciones. Aquí se hacen K operaciones. Fíjense que aquí ya no hice el truquito de hacer esto aquí y compararlos, porque ya los relacioné. Entonces, al hacer esto de acá, ¿cierto? Lo que buscamos es relacionarlos, pero ya lo hice a través de esto de acá. Aquí, por ejemplo, serían K operaciones. Entonces, esto de aquí se estaría repitiendo K veces. Y hacemos lo mismo. Sumamos todos los términos. Al final del día nos va a quedar 2 veces K, ¿cierto? Esto lo reemplaza acá. Yo por comodidad puse K. Que todo por andar copiando siempre el mismo número. Nos queda esto. Se cancelan los 2, ¿cierto? Repartimos el n. Entonces nos queda n por n al cuadrado más n
¿cierto? Nos queda algo así, ya van viendo de dónde sale n al cuadrado. Nos quedamos con el cuello de botella, que sería n al cuadrado. Y al final del día nos queda que es O de n al cuadrado. Sí me entendí, si alguien se perdió. Todo bien, todo mal. Me dan ganas de decir, no diga nada del que no entendió. Y así repetirme. Ok, entonces listo. Esa será la complejidad. La siguiente es la más real, la más complicada, diría yo, de esos tres que les traje. Aquí les repito, es una función para saber si un número es primo, ¿cierto? Y antes les quiero explicar algo. Que a veces un código se puede dividir en dos. ¿A qué me refiero? Que ustedes muchas veces van a hacer su función y hacen un if. Si, no sé, condición, ¿cierto? Si, por ejemplo, pasa algo, ah, haz esto, ¿cierto? Inserte código. Pero si pasa otra cosa, haz esto otro. Inserte código. Más pesado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué puse más pesado? Y te lo explico. Entonces, pide que el código aquí, según esta condición, se va a ir por este camino o por este camino. ¿Cierto? Se va a ir por dos caminos. Entonces, ¿yo qué hago? Ahí, ¿cómo hago? Calculo la complejidad. Sumo las complejidades, las ignoro. ¿Qué hago? Por eso ustedes qué van a hacer, le van a calcular la complejidad a ambas. Ahí. Tanto a esta de acá, ¿cierto? Como la que tenemos aquí, como la de abajo. Ahora, ustedes si luego calculan la complejidad, bueno, hacer el cálculo, bueno, el análisis de operaciones, ¿cierto? Y les queda que, por ejemplo, este código de aquí hace más operaciones que este. Entonces vamos a hacer el análisis ignorando este. O sea, el que hace menos operaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que es Big O. Buscamos el peor de los casos, lo que pone a sudar más nuestro código, lo que lo pone más al límite. Y lo que lo pone más al límite es la parte del código que hace más operaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí pasa eso. Aquí tenemos una condición, ¿cierto? Que según lo que dé la condición, el código va a hacer algo o va a hacer esto, ¿cierto? Se divide en dos. ¿Qué tienen que hacer? Calcular la complejidad. A este bloque, a ojos se saca, ¿cierto? Y a este bloque. Y en ese momento, elegir cuál y hacer la complejidad de acuerdo a eso. Entonces, por ejemplo, si aquí este código me daba que hacía una operación, este código hacía una operación y este hace, no sé, en operaciones. Yo lo que voy a hacer es, al momento de sumar todas las operaciones, tomo este, ignoro este, ¿cierto? Entonces, listo. Aquí, por ejemplo, también se repite, aquí tenemos otra condición, hace dos cosas. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya me pueden decir cuál es la complejidad de esto. Recuerden ser creativos, no miren todo plano, piénsenle bien. O de N, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok. O de raíz de N. Entiendo, entiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si ya alguien publicó su respuesta, sí que la vuelven a mandar o reaccionan a la que apoyen. Tenemos esas dos. ¿Alguien más anima? Eso, TN. Vamos. O de log de N, ok. Bueno, cierto. Con un while, creo que ya me entendieron si nadie preguntó, pero funciona es igual un for, ¿cierto? Como con un while, simplemente estamos yendo de un número a otro, ¿cierto? Según un límite, de uno en uno. ¿Cierto? Es como un for, pero ahí se dan cuenta que la condición para parar es algo rara. Ok, el log de n. Aquí están apoyando a log de n. O de n están apoyando, ok. Raíz de n no es muy popular.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién se anima? La vida da vueltas, solo diré eso. Ah, aquí le quitaron un botón. Bueno, sí, sigamos. Y sí, la complejidad, ya les digo yo que es O de raíz de N, ¿cierto? Ya les explico por qué. Como les dije, esperen, muevo esto un poco para acá para que no me estorbe. Pongo aquí, se hace. Listo. Como les dije, nosotros... bueno, ¿arranco desde el principio? No. Sí, desde el principio no es. Aquí. Lo hago rápido. Aquí, por ejemplo, hacemos dos operaciones. Bueno, una, ¿cierto? Aquí sería una. Aquí sería una. Aquí viene lo raro. Este while con ese con por con menor o igual al número, ¿cierto? Ahí qué está pasando. Como les dije, hay que ver las cosas un poco diferentes, ¿cierto? Porque este con por con, ¿cierto? Con por con menor o igual al número. Ustedes dirán que es muy complicado sacar la complejidad de esto, pero simplemente hay que aplicar un poco de aritmética. ¿A qué me refiero? Este con por con, ¿cierto? Es con al cuadrado. Después nosotros, ¿qué hacemos? Le aplicamos raíz a ambos lados, ¿cierto? Ay, perdón, otra vez. Le aplicamos raíz. Entonces nos queda SQRT de con al cuadrado, no sé por qué lo borré, por SQRT de número, ¿cierto? Esto aquí se cancela porque es raíz cuadrada, lo quitamos y nos queda esto. Si se dan cuenta, este es un poco más claro, ¿cierto? O sea, si aquí hubiéramos reemplazado este con por con menor o igual al número por este, seguramente hubieran dicho más, hubiera recibido más apoyo esta complejidad. Pero lo que quiero que entiendan es que a veces hay que cambiar, ver las cosas diferentes. Aquí, porque yo programo así, ¿cierto? Lo programo así. Ustedes probablemente lo programarían así, ¿cierto? Haciendo un casteo y sumándole uno, no sé. Eso ya depende de cada quien. Pero lo importante es como que se den cuenta que a veces hay que mover ciertas cosas para poder sacar las complejidades. Entonces, ¿en qué quedamos? Que la complejidad de de aquí, este while, como avanza de uno en uno, ¿cierto? Este como va a avanzar de uno en uno, va a ir hasta la raíz del número. ¿Quedó, ¿Quedó claro por qué es hasta la raíz del número? ¿Cierto? ¿Entendieron? Ahí, sí, ok, listo. El movimiento de ecuaciones, tal. La pasamos al otro lado. Y bueno, ¿qué pasa? Que todo lo que está aquí adentro se va a repetir raíz de n veces. Aquí ya es un poco más de lo mismo, ¿cierto? Aquí, ¿qué está pasando? Hacemos dos operaciones, ¿cierto? Ah, pero como está dentro del ciclo, van a ser raíz de n, bueno, me falta 2. 2 por raíz de n operaciones. Listo. Aquí, ustedes miran, ¿cuántas operaciones hacemos? ¿Hacemos raíz de n? No. Porque, ¿qué pasa? Porque un rector, si ya pasaron por fundamento, ¿cierto? Un rector me pisa la función. Eso automáticamente la detiene. Entonces aquí no importa lo que pase, aquí con este rector va a ser una operación, ¿cierto? Pero, diferente a lo que pasa si se va por el otro camino. Recuerden esto, tenemos dos caminos. Ah, puse muy arriba. Bueno, tenemos dos caminos. El camino 1 nos da una operación, pero este camino nos va a dar dos operaciones, ¿cierto? Pero como está dentro del ciclo, se va a repetir raíz de n veces. Ahí quedó. Aquí, bueno, y vuelve con lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar los valores. Pero como les dije, vamos a tomar decisiones. Tenemos dos opciones. Aquí tomamos este 1, ¿cierto? Porque sí o sí hay que pasar por ahí. Y podemos irnos por tomar una operación o tomar la cantidad de operaciones que nos dé esto. Obviamente lo mejor será irnos por acá. Entonces empezamos, aquí hay una operación, miren que ya lo alcanzamos en la primera línea. Aquí raíz de n operaciones, aquí 2 por raíz de n. Aquí tenemos lo mismo, misma situación, tenemos que tomar una decisión. O pasa esto o pasa esto. Hacemos o una operación o dos raíz de n operaciones. Como les dije, estamos en O, aquí tomamos el peor de los casos, queremos poner a sudar el código, vamos a tomar este. Bueno, queremos hacerlo bien, de hecho. Y aquí tomamos este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos estos valores.
Entonces ya lo mismo, sumamos los que comparten raíz de n, ¿cierto? Que son 1, 2, 3, 5 creo que da. Lo sumamos, entonces daría, ojo ese prestado acá. Sería, ¿qué? 5. Sí, 5 por raíz de n, más, ay, perdón, otra vez. Más lo que nos da esa constante, que es 1, 2, 3, 4, 5. Que es 5. Lo mismo, nos quedamos con el más pesado, que sería este, con el más lento también. Después quitamos los coeficientes y listo. Nos queda nuestro O de raíz de n. ¿Sí se entendió cómo llegué a esta complejidad? ¿Por qué es esta? El truquito de cambiar estos valores para que sean más claros. No diga nada que no entendió. Ok, listo. Aparece nada más uno. Nadie está entendiendo. A una fracción, algo. Sí, se entiende. Ok. Listo. Entonces, aquí vimos diferentes tipos de complejidades en el cuadrado, eso ya lo habíamos visto. Para que me estoy quedando sin voz. N por m, ¿cierto? Esa es otra. N al cuadrado. Raíz de n, ¿cierto? Nosotros como al final lo que buscamos es clasificarlas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al fin del día vamos a tener unas complejidades que son muy comunes. Se las van a encontrar casi cada día, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la constante, la que les decía. Por ejemplo, ese cálculo de Gauss, de la suma de 1 hasta n que me pasaron por aquí arriba, ¿cierto? Muchas personas lo que hacen es un for, que te sume desde 1 hasta n, ¿cierto? Pero ¿eso qué es? Eso sería lineal. Esto, ¿no? Bueno, sería O de n. Pero se puede hacer constante. O sea, un algoritmo que usa una fórmula directa. Eso es constante. O que nomás hace 5 operaciones y ya. O sea, que no depende de la entrada. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner 1.000.000 y se va a demorar lo mismo. Tenemos lo que son logarítmicas, ¿cierto? Esta no vimos ninguna, pero son muy comunes cuando se busca binaria, ¿cierto? Y, de hecho, en el canal de grupo hay un video de búsqueda binaria, por si les interesa. Eso es logarítmico, es log de n. Tenemos las que tienen esta forma, O de n a la k. Si por ejemplo k es igual a 1, es lineal. Si k es igual a 2, es cuadrático. Si es igual a 3, cúbico. Y así nos vamos, ¿cierto? Estos son muy comunes, ¿cierto? Porque normalmente son for anidados o ciclos anidados. Tenemos este. Miren qué raro es este, ¿cierto? Este se lo van a encontrar cuando... Bueno, de hecho también en el canal de YouTube del grupo hay uno de grafos, ¿cierto? Pero es común en recursos de grafos. Este de otro acá también es común en búsquedas binarias, ¿cierto? Porque a veces hay toca hacer una operación lineal o algo así. O por ejemplo cuando queremos hacer una inserción en una estructura de datos, hay que recorrerlo todo y meterlo. En ordenamiento también aparece mucho este de acá. De hecho creo que este es el que vimos ahorita. Bueno, al principio de la clase. Estos dos que son también, se dirán, uy, qué cosa más pesada, qué cosa más... Esto crece muy rápido, esto es demasiado rápido. Bueno, demasiado rápido no, o sea, crece demasiado rápido. Y estos dos los van a ver ya en un futuro en la clase de búsqueda completa. Los van a entender mejor. Y listo. Ahora, volviendo al ejemplo de la silla. Nosotros lo que buscamos es clasificar todo esto, ¿cierto? Buscamos clasificar, como dije. Entonces, por ejemplo, si mi código es O de n al cubo, ¿cierto? Hice todo el análisis, saqué la complejidad, saqué esto, me quedó O de n al cubo. Entonces le puede poner como una especie de etiqueta a su silla y decir que eso funciona bien, su silla está bien dentro de las limitaciones, ¿cierto? Si es menor a 500. Usted responde de 500 para abajo. Si alguien se sienta y pesa más que 500, hermano, eso ya no es mi culpa, ¿cierto? Entonces aquí es básicamente lo que decía, esa clasificación. Si por ejemplo tenemos esta aquí que lo vimos antes, aguanta menos de 5000. ¿A qué me refiero con aguanta? Un código, si usted le da el tiempo, él va a hacer cualquier operación. O sea, usted le pueden poner un n factorial con una entrada de 10 a la 6, eso les demora siglos, yo creo. Y si le dan el tiempo del universo, capaz termina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos unos requerimientos, unos limitantes, ¿cierto? Y normalmente nosotros lo que buscamos es que nuestras operaciones las medimos en un segundo. O sea, todo esto aquí está en un segundo. O sea, yo puedo hacer
si mi código es n al cuadrado, ¿cierto? Y me das solo un segundo para hacer cierto cálculo, yo puedo hacerlo si me das un n menor a 5000. Si me das uno mayor, ya no aguanto, ya no funcionó bien, ¿cierto? Ya me puede demorar más incluso, entonces hay que ser consciente de eso, ¿cierto? Por ejemplo, si es, no sé, estoy repitiendo ya, pero van entendiendo. Pero ¿qué pasa? Esto no es tan color de rosa como uno cree. ¿Por qué? Porque son limitaciones. O sea, bueno, estimaciones digo. Porque ¿qué pasa? Ustedes se dan cuenta que a lo largo de la limpieza tal, quitamos valores, agregamos valores. Bueno, agregamos, no quitamos más que todo. Y eso afecta en el resultado final, en la capacidad total que tenemos. ¿Cierto? Y eso depende de muchas cosas. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer, medimos esto, ¿cierto? Diciendo, ah, tenemos un segundo, ¿cierto? Tenemos un segundo, entonces ya nada más recibo menores a 5000 porque tengo un segundo. ¿Eso en qué se traduce? Porque nosotros más o menos podemos realizar 10 a la 8 operaciones por segundo, ¿cierto? Esto no está muy alejado de la realidad, ¿cierto? Porque usted lo puede multiplicar por la cantidad de ejercicios que tenga su computador por 10 a la 9 y eso es, ¿cierto? Entonces no está muy alejado de lo que es la realidad. ¿Y qué pasa? Que en promedio, cuando se entra más en este mundo de las competencias y tales, le van a dar un segundo, ¿cierto? Y van a poder hacer 10 a la 8 operaciones. Pero claro, eso depende del compilador, el lenguaje, de muchos factores. En especial, por ejemplo, creo que en Python no es 10 a la 8, sino que es 10 a la 7 o 10 a la 6. Se ronda por ahí. Ah, sí. Cuando las operaciones son complejas, tipo conjuntos de datos, cargar archivos. Ok, ese último no lo he visto. Que se mira a la mente. Ok, ahí ya se empieza a complicar un poco más, pero sigue como que la misma lógica, ¿cierto? Es lo que él decía ahorita, de que a veces calcular, hacer ese análisis puede ser ultra complicado, hay que aplicar probabilidades, amortizaciones, muchas cosas, ¿cierto? Y se puede complicar cuanto tú quieras. La cosa es tener bien estas bases que les estoy explicando, ¿cierto? Pero en esencia, sí. Ya si son cosas como más complicadas, como, no sé, ya apenas empezar sistemas operativos como multihilos o algo por el estilo, creo que se puede salir de las manos. Bueno, recursividad es, yo no lo explico en esta clase, ¿cierto? Porque la es introductoria, pero recursividad también se puede calcular y es interesante. Con recursividad sí, obvio, se puede funcionar. Es un poquitico más complicado, pero sí se puede. Pero bueno, todas tienen como que esto. Listo, listo. Entonces tenemos 10 a la 8, como les decía, tenemos estas limitantes. Depende de esto. Algo que les quiero que... Dime. Ay, no. Habla, habla. Bueno. Algo que quiero que recuerden es... Un error ahí. Ok, pues. Efra, ¿qué pasa cuando nos dan un problema y tiene varios segundos? Por ejemplo, 5 o 7 segundos. ¿Ahí qué se podría hacer? Eso ya entra. Esto, ¿cierto? Esta cantidad de operaciones puede variar, ¿cierto? Porque según la cantidad de segundos vamos a tener más o menos tiempo. Entonces, por ejemplo, eso ya depende de la práctica que tengan. Porque, por ejemplo, hay una formulita. Porque yo, por ejemplo, este ODN, ¿qué les está dando? Les está dando cantidad de operaciones. Y ustedes quieren tener tiempo. Yo quiero que me esté el tiempo. ¿Cuánto se va a demorar eso? Entonces, ustedes pueden hacer algo sencillito que es tipo O de, no sé, su código. Digamos que es cúbico. ¿Cierto? Y entonces van a hacerlo. Lo van a dividir. Van a hacer como que una especie de conversión. Entonces yo digo, yo puedo hacer 10 a la 8 operaciones por segundo, ¿cierto? Entonces yo, mi código tiene esta complejidad y este ODN me dice cantidad de operaciones. Entonces yo qué voy a hacer, si por ejemplo en la entrada, vamos al ejemplo, es 1000, a simplificar las cosas. Entonces yo digo, bueno, entonces yo reemplazo n por 1000, que sería 10 a la 3. 10 a la 3, complicado, elevado a la 3, ¿cierto? Algo así, espero que se entienda. Entonces, eso al final, ¿qué estaría dando? Me estaría dando 3 por 3, 9.
10 a la 9, ¿cierto? Entonces déjenme borrar esto para que sea mejor. 10 a la 9 operaciones. Nosotros simplificamos esto con esto, ¿cierto? Aquí aritmética básica, ¿cierto? Y nos queda 10 a final del día, porque esto va a quedar con 1. Entonces, ¿cuánto se demora nuestro código, ¿cierto? Que era cúbico, en un entorno que puede realizar 10 a la 8 operaciones por segundo, que ya como les dije, depende, se demora 10 segundos. Si por ejemplo, nuestro jefe o en el contest o en lo que sea, nos pusieron de limitante un segundo, esa idea que tienen cúbica no sirve, no les funciona, porque tiene que se pasen por mucho. O por ejemplo, están haciendo alguna página o lo que sea, estos, creo que mucha gente se estresa por un anuncio de 10 segundos. Bueno, para que todo se demore en cargar 10 segundos, eso es un estrés. Entonces por eso es importante tener en cuenta todo esto, y intentar hacerlo todo lo más rápido. Y para eso es importante como que tener en cuenta este análisis. Y claro, le dije, esto depende mucho de muchas cosas, pero eso es como que la convención. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una entrada de 5000 y su código, bueno, diga, de 6000 y su código dio n al cuadrado, no se peguen a rajatabla de esto. Capaz les pasa, capaz si les funciona, capaz si cumple con los requisitos. Aquí ya estoy entrando mucho en el contexto de las competencias. En las competencias uno lo que hace es ver la entrada y ya va pensando en qué complejidad le sirve, ¿cierto? Y muchas veces estas estimaciones se ponen un poquitico más arriba, un poquitico más abajo. Pero no me malinterpreten. Si su complejidad le dio factorial, usted no le... en la vida se le va a pasar en un segundo con una entrada de 10 a la 6. Se va a demorar siglos. Pero sirve como guía. Aquí, por ejemplo, está un poco más detallada, ¿cierto? Fíjense más que todo en esto. Estos son como que algoritmos famosos que tienen esas complejidades. Algunos vamos a ver, algunos ni yo los he visto, ¿cierto? Pero fíjense más que todo en este lado acá. Como cuando es factorial, aguantamos hasta 10, si no, se nos murió esto. Como siempre, de 100 millones de operaciones por un segundo, lo medimos con esa vara, a tenerlo en cuenta. Listo, ahora, antes de pasar a análisis de memoria, quiero hacer como que preguntarles si tienen alguna duda, si están perdidos. Mientras tomo agua. Si todo bien por ahora. Ok, sigamos. Listo. Memoria. Como les dije, arrancamos con análisis de tiempo. Esto es Complex Memory, como le quieran decir, análisis de memoria. Y es muy similar, ¿cierto? Simplemente que aquí no miramos cuánto crece nuestro algoritmo en tiempo, según la entrada, sino cuánto crece en memoria. ¿Por qué se dan cuenta que es muy cortico lo que estoy dedicando? Es porque es en el ámbito de la programación cooperativa, sí, es importante, hay que tenerlo en cuenta. Pero no quiero decir raro, pero es bueno tenerlo en cuenta. Pero uno siempre se fija más en el tiempo, porque siempre es lo que más lo limita a uno. Pero listo, es muy parecido, como les dije. Y es un poco más extraño, porque aquí lo que miramos es cuánto estás almacenando, ¿cierto? Por ejemplo, esta línea de aquí, ¿cuánto está almacenando? Está almacenando una memoria, digámoslo así. Esta lista, ¿cuánto está almacenando? Digamos que está almacenando una memoria, por ahora, ¿cierto? Aquí por in range, ¿cuánta memoria o cuánto está almacenando, cuánto está haciendo? Pues lo que está guardando para sí mismo es el i, ¿cierto? Ya detrás del lenguaje probablemente tenga más cosas de memoria, la RAM de esto, pero así simplificado sería uno. Aquí, por ejemplo, sería un poco de lo mismo. Uno. Aquí cambia la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Porque esta lista sí está guardando información, está almacenando. Pero ¿qué pasa? Que se está repitiendo varias veces. ¿Cuántas veces? Nosotros ya, gracias al análisis de tiempo, sabemos que eso se está repitiendo n veces y esto n veces, ¿cierto? Bueno, n al cuadrado veces. Ay, qué chiquito me quedó. Entonces esto se va a repetir n al cuadrado veces. Y por cada una de estas repeticiones, él va a estar guardando algo en memoria. ¿En dónde? En la lista de acá. Entonces estaríamos
como que guardando en el cuadrado cosas, dependiendo de la entrada. Aquí este lista creo que sería 0. Bueno, no estoy seguro. Le puse 1 por ponerlo, ¿cierto? Pero hacemos lo mismo, mismos pasos. Tomamos todo, términos iguales, tal, nos queda algo por el estilo y nos queda hasta el final. ¿Cuánto la copia de memoria cuál es? O de n al cuadrado. Ahora, nosotros como vemos esos limitantes que vimos con el tiempo de 10 a la 8 y tales. Pues aquí, casualmente, también se maneja en órdenes de 10 a la 8. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos, normalmente, eso depende, me meto otra vez en los ámbitos de competencias, depende de la competencia o del problema o del momento, te van a dar la cantidad de memoria, ¿cierto? Y es un limitante. Y ese limitante suele estar entre los 256 megabytes. Te pueden dar el doble, te pueden dar la mitad, te pueden dar mucho menos. Pero nosotros podemos hacer la conversión. Nosotros decimos, tenemos esta cantidad de megabytes. Bueno, lo pasamos a bytes. Nos da esto de acá. 2.56 por 10 a la 8 bytes. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, si aquí estoy almacenando enteros, ¿cierto? Entonces divido esta cantidad por la cantidad de bytes que ocupa un entero. ¿Cierto? O sea, 4. O si es un long, 8. Si no saben cuál, pregunten a ChatGPT y ahí les saca. Entonces, por ejemplo, lo dividimos, ¿cierto? Y la cifra que nos dé por ahí sería la cantidad de enteros que podemos almacenar sin que nos estalle sino que no estalle la máquina. O por ejemplo, si es long, sería 8, lo dividimos entre 8, la cantidad de enteros, bueno, de long sería esa. En Python no se puede saber bien, ¿cierto? Yo creo que Python siempre mantiene como que el límite. En C++ sí se puede saber perfectamente, eso ya depende del lenguaje. Y listo, eso sería todo ya en cuanto bueno, dije que sea cortico. No, pero antes de pasar. ¿Dudas? ¿Alguien entendió esta parte de acá? Sin pena, me comentan, yo no entendí eso. Entonces ya con la complejidad, ¿cierto? Calculada de la memoria, podríamos hacer como una semejanza con la tabla de las operaciones para saber con qué entrada va a haber problemas y cuáles no. Podríamos decir que sí, ya que como se maneja en un orden parecido, podríamos decir que sí, que esa tablita también se puede como que extrapolar a memoria. Harían unos cuantos cambios, creo que sería un poco menos de lo que marcaría acá, pero sí se puede como que extrapolar. Ay, me pegué. Listo. ¿Alguna otra duda? Yo no entendí esto. O, yo sí entendí esto. Bueno, sigamos. Aquí otra vez quiero su participación. ¿Por qué? Porque aquí la idea, nos metemos otra vez en el ámbito de competencias, o no, también en el cotidiano. Y es que les voy a decir un problema, ¿cierto? Un problema que perfectamente podría ser uno de las competencias que tenemos. Es un poco, no sé si decirle complicado, pero lo escogí porque tiene varias soluciones, con distintas complejidades, ¿cierto? Y lo que quiero es que no programen la idea enseguida. Lo que quiero es que piensen cómo lo harían, ¿cierto? Yo lo que haría sería, haría un for aquí, que emitiera así, después haría otro for, que haría esto, y después de pensar esa idea, ¿cierto? Me digan su complejidad. Si quieren, la programan, ¿cierto? Pero antes intenten pensarle y si les da el tiempo, la pueden programar. Pero la idea es que la piensen, vean la complejidad y me la digan. Normalmente les daría el tiempo, o sea, el limitante del tiempo, pero no se lo voy a dar porque quiero darlo luego de que me den las complejidades y así les digo con cuáles tiempos pasa y con cuáles no. Entonces, listo, les explico el problema. Básicamente, nosotros tenemos un arreglo de números, ¿cierto? Pueden ser tanto negativos como positivos. Lo que nosotros buscamos es un arreglo o una cantidad de números consecutiva tal que la suma sea máxima. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una suma de números consecutivos podría ser esta. Sería 2, 4, 6, menos 3, bueno, más 3, bueno, más menos 3, o sea, menos 3, 3, ¿cierto? O por ejemplo, esta de acá, estaría 8. O esta de acá, daría menos 5. O esta de acá, daría menos 3. Entre toda esa cantidad de posibilidades, quiero que me digan cuál es la máxima. Aquí, por ejemplo, la respuesta es esta de acá. O sea, 10. ¿Cierto?
También tengan en cuenta que tienen la opción de no tomar nada. Si, por ejemplo, su arreglo es totalmente de negativos, ¿cierto? Am, pueden escoger la opción de no coger ningún subarreglo, bueno, ningún número, pues. Entonces sería cero la respuesta. Ya digo yo que aquí nuevamente habría el tiempo y aquí les pondría como que el límite de n, ¿cierto? Pero, o sea, del largo del arreglo. Pero quiero hablar a lo último cuando me den sus ideas. Como les dije, piénsenla, yo lo haría así, con esta complejidad, y me la comenten. La idea es dar 5 minuticos para que le piensen, o si en esos 5 minutos ya tienen una idea, la comentan acá, o me la dicen. Ideal que me la digan, porque copiar una idea es muy molesto. Y listo. Entonces dejen yo un segundo por agua y esperamos 5 minutos. De agua, pues no me muero. Les era dejar el problema. Aquí está. Jefa, Listo. sí, epa, pone el programa. Ya volví de igual forma. Cualquier idea funciona, así sea factorial. Aquí no rechazamos nada. Último minuto. Ay, otra vez. Perdón. Listo, gente. Manos arriba. Bueno, sí, espero que la hayan tenido abajo en algún momento. A ver, ideas. De la más mala a la mejor. Bueno, no ideas malas, perdón.
No hay dos malas. A ver. Nadie, una idea así sea n factorial. No tienen que programarla. Me la pueden decir hacia Pues, vos. Me la pueden comentar si hacia bien mano. hablando de... Ah, espérese, Mateo. Aquí ya. Hacer todas las particiones de la lista. O eso, cosas por el estilo. Esta cosa así me sirve, no tiene que decirme el código completo. A ver, si es empezando por la más mala, yo tengo una. Ah, no, es que se me salió. Ahorita la voy a ordenar La voy a ordenar, ¿cierto? Pero coméntala. Ventana deslizante, ok. Sí, sí, ¿qué más? Ah, bueno, y de todas las particiones, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué complejidad tendría como que eso, a estas esas particiones? Las particiones y sumarlas, ok. Y así por encimita, ¿cómo lo harías? ¿Qué más? Estas otras particiones. Ah, ok, mucha gente escribiendo. Ya saben, pueden hablar, pues, pero bueno. Seguramente en la segunda clase están menos tímidos. A ver, usar dos punteros para recordar la lista y hacer las sumas, ok. Ir calculando la suma y la comparando con la suma máxima. Ok. A ver cuántos seguimos en la llamada. 25, más de los que habíamos. Excelente. A ver. La de bye. Pero, ok, creo que ya. Listo. Entonces, aquí tenemos varias soluciones, ¿cierto? Tenemos hacer todas las particiones de la lista, ¿cierto? Entonces, no. Aquí empecé por la del medio, así que no te sientas mal. Todas las particiones de la lista sería más que todo. Espera, empiezas por ahí, ¿cómo lo harías? No, pero bueno. Bueno, espera, estoy copiando. Ahorita la leo. Sería, ah, empezando siempre por un positivo. No, desarrolla mejor esa idea, que no entendí. Espera, esperemos un rato Ah, más, o que no hay sea, gente esto con... de todas las particiones, pero empezando siempre por un positivo, porque pues un negativo no nos ayudaría. Ok. Dale, esa es una optimización, me gusta. Ahorita hablamos de las optimizaciones. Organizo de menor a mayor y me quedo con los positivos. No, deben ser consecutivos. Si tú llegas a reordenarlos, te pueden quedar dos números, por ejemplo. Si tú los reordenas, te puede quedar huequitos. ¿Entiendes? O sea, no puedes reordenarlo porque te quedan huequitos. Y la idea es que sean consecutivos. Entonces, la idea de reordenarlos no funcionaría bien. O sea, te harían, aquí en el contexto de las competencias, te harían one. O sea, Gronaswell. A ver, ¿qué más? Tengo un objetivo, ok. Creo que ya. Ok. Entonces, la idea de esta de acá, esta en el cuadrado, sería más que todo comparar todas las posibles arreglos. O sea, comparar este, Entonces, ¿eso cómo sería? Sería como que un for que me marque como cuántos quito al principio, ¿cierto? O cuánto, que me limite de la derecha. Y otro que me limite de la izquierda, ¿cierto? Y ya yo digo, bueno, si quito este y aquí no quito nada, ¿cuánto suma esto? ¿Cierto? No lo especificaste, pero por ejemplo, ¿tú cómo harías para saber cuánto suma todo esto? O sea, tienes los dos, como que la partición, ¿cierto? Tienes que aquí, ay, mejor una pechita. Aquí, espérense. Listo. Tienes que, por ejemplo, un for te marca este y este de acá. Pero aquí mencionaron dos punteros. Pero ¿cómo harían para saber cuánto suma lo que hay dentro de los dos punteros? Fórmula está escribiendo.
recorrerlo y sumar. Ah, ok. Entonces, sería un for me define el límite izquierdo. Otro for me define el límite derecho. ¿Cierto? Y con otro for, ¿qué hago? Sumo todo lo que esté dentro de ese límite. Entonces, ya les digo yo que eso sería como que 3 for anidados, ¿cierto? Y esa complejidad sería de O de n al cubo. Está bien, es una solución. Está bastante bien. Pero aquí podemos hacer una optimización. Aquí se le ocurre una optimización. Bueno, pero no. Esta es para la otra. Pero una optimización para esto, para no tener que sumar todo esto a cada rato. Ah, bueno, y cierto, pasa lo que sucede ahorita. Que, bueno, es que yo no siempre voy a estar sumando todo el rango. ¿Cierto? Entonces explicamos lo que decía ahorita de de que es algo dinámico. Ah, bueno, aquí ya mencionaron algo interesante, perfección, pero con lo que decía ahorita. Que cuando es algo dinámico, ¿cierto? Se complica un poco, pero en esencia sería O n al cubo, ¿cierto? Pasaría algo parecido a lo de la sumatoria de Gauss. Ok, perfección. Entonces, aquí perfección, lo que no sepan, es que para explicar perfección aquí en 5 minutos. Es como que un arreglo que me guarda cuánto suman los primeros n. Por ejemplo, cuánto suman los primeros 2, los primeros 4, los primeros 5, los primeros 6. Aquí es 6, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué puede hacer con eso? Uno lo que puede hacer es un poco de... Ah, bueno, eso es cierto. Hay un video de perfección en el canal. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto suma este rango de acá, ¿cierto? Porque aquí están las flechitas, ¿cierto? Lo que puedo hacer es preguntarle al... Aquí está acá. Decir la perfección que me diga la suma de esto y restarle esto. Esta sería la idea muy por encima. En el video en el canal se explica mejor. Pero sí, esto reduciría la complejidad a un increíble bajo acá o en al cuadrado, ¿cierto? Porque nada más tendríamos la complejidad de los dos punteros. Listo, listo. A ver, aquí la idea de Mar es ir con la suma y la comparando con la suma máxima. Ok, esa idea sería lineal. Y creo que es porque es muy feo decir una idea así por chat, pero había que aplicar como que no será así tan olímpicamente, ¿cierto? Había que aplicar como con una lógica detrás. Y con la suma y la comparte con la suma máxima. Ok. Y sí, bueno, pero, a ver, ¿y qué pasa si la suma se hace negativa? ¿Sigo con esa o qué hago? Cero. Ok, listo, ya me dijeron. Lo pones en cero, ok, ok. Sí, eso es reiniciarlo en cero. Ahorita es más que todo para saber si ubican la idea que hay detrás de eso. Pero bueno, sí, tenemos 3 complejidades, 3 ideas distintas. Ambas funcionan, ¿cierto? Todas están buenas. Pero ya depende del contexto del caso. Ustedes en la vida cotidiana, muy pocas veces les van a pedir que mejoren Bueno, o sea, yo que hablo de cotidiana, sí, sigo estudiando, pero uno como que ignora esto. Uno dice, bueno, ya, tengo la respuesta, con esta me quedo. Porque al fin y al cabo uno lo que hace es probar unos casos pequeños y listo. Pero aquí tenemos la oportunidad de mejorarlo. Viene que tenemos una complejidad mucho mejor y una complejidad aún mucho mejor. ¿Cierto? Bueno, aún, sí, 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 es así. Ah, y es para que vean que, por ejemplo, otra vez hay contextos de las competencias o en los contes o de este mundo de la programación cooperativa, uno busca esto, uno busca mejorar su solución, hacerla más rápida, ¿cierto? A veces el problema no te lo exige, pero otras veces sí te lo va a exigir, ¿cierto? Porque las entradas te obligan. Entonces, por ejemplo, ahora sí pongamos el límite. Tenemos un segundo, ¿cierto? Como dije ahorita, dejemos que por convención estamos trabajando en C++, ¿cierto? Y tenemos 10 a la 8 operaciones. ¿Cierto? Como dije, son estimaciones, pero es una buena guía. Tenemos un segundo, y esas son las 8 operaciones. Ok. Ahora, ¿cuál es el n? Entonces, déjenme ya aquí genero otra hojita para poder rayar mejor.
Listo. Entonces, déjame copiar estas 3 soluciones. Tenemos un segundo. Y listo. Entonces, aquí está. Ahora, imaginemos que aquí la entrada, este n, fuese menor a 100. ¿Cierto? O bueno, podemos ir a la tablita. Aprovecho de la tablita. N al cubo, 450. Ahí otra vez. Listo, 450. El n es menor a 450. Cambio esto porque nos enredamos. Entonces, si n es menor a 450, ¿cierto? Nosotros, vengan. No, baja 100 para hacer multiplicación más rápido. Si tenemos, por ejemplo, 100. Esto es 10 a la 2. Nuestra complejidad, ya dijimos que es n al cubo. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la estimación, ¿cierto? Como les expliqué ahorita. Entonces decimos que 100 elevado al cubo, eso me va a dar 10 a la 6, ¿cierto? 10 a la 6. Esto lo divido entre... Entre 10 a la 8. Eso me va a dar menos de un segundo. Excelente. Tu idea cúbica, ¿cierto? Con la entrada menor a n, funciona. Si estuviésemos en contexto de competencia, papá, vaya y programe eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la entrada no es 100, sino que ahora es 1000? Si la entrada ahora es 1000, nuestro código se va a demorar 10 a la 9, va a ser 10 a la 9 operaciones. ¿Qué hice? Lo reemplazo aquí en el Big O. O sea, aquí en el espacio de n, me queda 1000 por al cubo, 10 a la 9. Y cuando hago la división, esto me va a terminar dando que me estoy gastando o estoy usando, sí, 10 segundos, creo que sí. 10 segundos. Me paso totalmente del límite. Eso no me sirve. Eso es demasiado demorado. O si estoy haciendo un botoncito, eso está demorado demasiado. Entonces esa idea no me sirve. Uno que tiene que hacer, optimizarlo. Pensar otra idea. Una optimización bacana es como la que dijo aquí. Empezar por los positivos. Tiene la razón. Esa idea puede funcionar cuando, por ejemplo, nos quedamos muy al límite. Nos quedamos muy al límite y tenemos que empezar a optimizar cosas para reducir costos, ¿cierto? Bueno, reducir operaciones. Entonces uno empieza como que a hacer eso. Mirar si puedo optimizar su idea o de plano pensar otra. Normalmente lo mejor es pensar otra, ¿cierto? Por ejemplo, aquí pensamos una idea con prefixo que nos da que es n al cubo, ¿cierto? O también una idea n al cubo podría ser sumarlo todo, ¿cierto? E ir como que restando lo que nos comemos. Pero bueno, sería un poco más complicado, pero sería lo mismo. Sería n al cubo, digo, sería cuadrado. Bueno, sí, cuadrado. Entonces aquí, por ejemplo, si la entrada es, no sé, digamos un poco más alta, 10.000. No, 1000 comparado con la otra. Si es 1000, por ejemplo, sería, aquí hago lo mismo. Bueno, voy a reciclar esta mejor. Sería 1000, lo reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces daría 1000 a la 2, nos daría 10 a la 8. Excelente. 1. Pasa muy raspado. Si, por ejemplo, no nos pasa, ¿cierto? En el contexto de la competencia, empezamos a aplicar optimizaciones como la que mencionaba aquí. Bueno, profesor. O si no, pensamos otra idea. Pero el caso, aquí nos pasa. O nos pasa más sobrado incluso si la entrada... ¡Ay! Sí, perdón. Sí, es a la 6. Aquí nos da menor a 1. Sí, perdón. Entonces, nos da menor a 1, entonces pasa de sobra. Sí. Es que estaba pensando en otro ejemplo, cuando era 10 a la 4. Cuando 10 a la 4, ¿cierto? Así, ahora sí nos da 10 a la 8 y nos da exactamente un segundo. Epa. Con 1000, por ejemplo, en el caso anterior nos pasa de sobra. Miren que ya pasamos de tener algo muy lento a tener algo que ya pasa de sobra. Y aquí estaría bien, pero si por ejemplo, ¿qué pasa si la entrada es 10 a la 6? ¿Cierto? Aquí ya dejar de escribir ceros. 10 a la 6. Es una entrada ya algo grande. Bueno, no tan grande comparado a la anterior, ¿cierto? Y ya nuestro código se transforma, se pasa demasiado. Ahora es 10 a la 12, ¿cierto? Esto nos daría por ahí 10 a la 4, ¿cierto? Esto se demora mucho tiempo, esto es una eternidad. Incluso uno dice, es que es en el contexto teórico, ¿no? Porque esto uno lo puede multiplicar por 2.54 y algo muy parecido a eso. Entonces uno se programa eso y uno quiere decir, a ver cuánto se demora esto en mi computador, se va a quedar ahí toda la vida. Bueno, quizá la cuarta tampoco es mucho, pero sí. Pero ahora,
si nosotros decimos, listo. Entonces decimos, no, toca pensar otra idea. Entonces pensamos esta que me decía Mar. Esta idea es más que todo, a ver si les entendí. No, así la recuerdo yo. Bueno, así la esperaba, pues. Esa idea más que todo como que ir avanzando, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí tengo -1. Entonces, como se hace negativo, yo tengo dos opciones. Pues sigo con -1, lo sigo arrastrando, o reinicio como que la cuenta. Entonces yo prefiero reiniciar la cuenta, prefiero arrancar en 0. Entonces yo prefiero seguir en 0 o añadir 2. Pues yo prefiero añadir 2, entonces tomo el 2. Aquí, por ejemplo, sigo avanzando y yo prefiero tomar solo el 4, o sea, reiniciar mi contador en 4, no, sí, reiniciar a 4, o que mi suma ahora sea igual a 6. Pues yo prefiero que mi suma sea igual a 6. Después sigo avanzando. Yo digo, tengo dos opciones. Reinicio el contador en 3, lo que me haría -3, lo que daría 0, ¿cierto? Pero digamos, me quedo con -3 o lo añado a la cuenta que llevaba. Y la cuenta que llevaba era 2, 4, 6, y junto con el 3 daría 3. Pues yo prefiero seguir con el 3, en lugar de empezar otra vez con 0. Entonces, y así voy haciendo esas consultas. Mientras, como decía Mar, voy como que calculando con la, con la suma máxima, mientras voy haciendo eso. Y esa viene del 10 lineal. No se preocupen si enredó, yo la verdad no esperaba que alguien lo mencionara, ¿cierto? Le iba a dejar como que por curiosidad, pero sí, es una idea y funciona perfectamente. De hecho, creo que es la mejor que hay para este problema. Y esto, por ejemplo, si yo le pongo una entrada de 10 a la 6, que miren que antes nos mató el problema, miren que ahora esto pasa de sobra. Pasa menos de un segundo. ¿Cierto? Pasa menos de un segundo. Y es perfecta, no sirve. Pero ahora, por ejemplo, si yo la entrada la puedo aumentar más, yo le puedo decir que es 10 a la 8. Si el problema me dice la entrada es 10 a la 8, usted tiene que llegar a esta idea. ¿Por qué? Porque si entra 10 a la 8, entonces sería 10 a la 8. Y justo me daría en el límite de un segundo. Y listo, la idea me funciona, esa es la idea. Dense en cuenta lo que les decía, que pueden tener mismo problema, puede tener varias soluciones, y unas pueden ser peores o mejores, más fáciles de implementar o más difíciles, pero la idea es ajustarse al problema, ¿cierto? Entonces, ten en cuenta que si yo, por ejemplo, hubiera programado esta idea, ¿cierto? Me puedo tardar un montón, me estreso, ah, la depuro, al fin me está corriendo, y al final de todo el proceso, ¿cierto? Porque al principio están diciendo que uno lo que hace es como que aumentar la entrada para probar su código, y al final del día, ¿qué pasó? Que se demora demasiado, que mi computador se quedó tostado, ahí pensando por 1000 segundos. Entonces, yo me puedo haber evitado todo el proceso de programar, depurar, probar, si tan solo hubiera hecho un análisis previo, sin necesidad de programar siquiera. Entonces digo, bueno, ¿y qué tal esta solución acá? Hago el análisis, me funciona tal, listo, entonces programo esta. O en el caso, si llego a esta solución, pues programo esta solución. Y así. Esa es como que la finalidad de todo esto, de que empecemos a analizar nuestros códigos. Y también es muy útil las competencias, porque uno ahorra demasiado tiempo y estrés. Y ya, eso es todo. Bueno, aquí por ejemplo, aquí me preguntas sobre recursiones. Yo estaba pensando en meterlo, pero al final me decanté de no meterlo, ¿cierto? Pero a estos dos libros, ¿cierto? Yo saqué la mayoría de la información de esos dos libros, ¿cierto? Y aquí explican muy bien cómo sacar recursión, bueno, hacer el análisis en recursiones. También mucha información y libros, estos dos libros los pueden encontrar en el Drive de un algoritmo, ¿cierto? También hay otras clases, hay diapositivas, hay mucho material, ¿cierto? Para que vayan y lo exploren, lo miren, lo estudien. Si ven algo interesante, si hay algo que les llama la atención, nos escriben, hey, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es aquello? Si nosotros podemos, hacemos una reunión en Discord y les explicamos y todo eso. Aquí lo pueden ver. Esta presentación, o creo que el Drive, no estoy seguro, está en la descripción del grupo. Entonces probablemente la presentación está ahí. ¿Y qué más? Y ya, eso sería todo.
Ahora, se seca la garganta. Quiero saber qué les pareció más que todo. Si tienen dudas, si quedaron claros, si por lo menos se llevaron algo de, no sé, entendimiento. Claro, claro. No, pero todo claro no es lo final, en totalidad, ¿cierto? No tengo problema en devolverme a la segunda diapositiva, explicarle a alguien si no entendió algo. Sí, gracias. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, ¿qué les iba a decir? Aquí aprovecho aquí un ratico. Y es que lo ideal es manejar dos espacios, ¿cierto? Hoy lunes de 6 a 8 y de miércoles de 2 a 2, ¿cierto? Ahí en el mensaje que Peña mandó, ¿cierto? Donde están los temas y las clases, ahí especifica que algunas van a ser virtuales. Gracias. Y otras van a ser presenciales. Sí, los miércoles. Pero entonces, por ejemplo, las que son el lunes siempre van a ser de 6 a 8, virtual. Y las que son el miércoles siempre van a ser de 2 a 2, a presencial. Ahora, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, bueno, aún hay salón definido, por eso ese espacio no está abierto. Pero la idea es que, por ejemplo, si hoy hubo clase virtual, ¿cierto? De 6 a 8, la idea es que el miércoles vamos a estar nosotros, por si alguien tiene dudas, como una especie de asesoría. Entonces, si quieren, se acercan el miércoles de 2 a 2 y les comentamos. Por ahora, no se acercan aún, porque a dónde se van a acercar, ¿cierto? Aún no hay lugar, pero eso es como que la intención. O cuando las clases se hagan, presencial. O cuando las clases se hagan presenciales, ¿cierto? Que no siempre van a ser virtuales. Cuando sean presenciales, la idea es que el espacio del lunes sea para eso, para las asesorías. No hay problema que enviemos un mensaje explicando esto mejor, pero para que se vayan enterando. Si se van a grabar las presenciales, no sabemos aún. Por si van a preguntar eso. Y bueno, a esa de clase. Bueno. Al fin y al cabo, bueno, sí, bueno. Listo, entonces, si todo quedó claro, si nadie tiene dudas, bueno, están escribiendo, dejan de escribir. Si todo quedó claro, nadie tiene dudas de cómo funciona esto. Espero que les haya explicado bien, que sigan asistiendo. Que a la segunda estemos por lo menos la 3/4 de los que estemos acá. Y ya, gracias. ¿Cuántos hay al final? Ah, espérense. No olviden llenar en estudio general, ¿cierto? La encuesta una especie de encuesta, ¿cierto? Si no cae una clase, que vayan a esta y si ya han estado, que reaccionen a esta. ¿Cómo se reacciona? Pues le dan clic a una reacción. Y listo. 15, 20. Ah, bueno. De 25 pasamos a 20. Ok, me gusta. Gracias, gracias. Entonces ya sé, ya no sé más qué decirles.